Y este es el momento que todos esperan los días viernes, el momento de síntesis consumidor y agropecuaria liderado por Ramón Santos. ¿Cómo le va, don Ramón? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Hasta este momento sí. ¿Y después? No sabemos. Ay, Cristo Santo, no me asuste. ¿Todo bien? Importante. Vamos entonces a saludar a nuestro primer invitado del día de hoy, el ingeniero Santiago Moquete, presidente de la Fundación Pro Derecho de Propiedad, Fundepro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios. ¿Cómo le han estado estos días pascueros? Bien. Bien, en realidad con un poquito de frío, ha refrescado bastante, pero estamos contentos y estamos felices. Y en salud, que es lo más importante. Qué bueno. Cuando uno vea a Santiago así como se mantiene él. Él duerme en formol. Sí. Son 70 que cumplí ya. Por el tiempo que uno tiene bregando con él, uno quisiera como hablar de Tricófero de Barri, de Alberto BO5 y de desodorante Amparo y ese tipo de cosas para recordar aquellos tiempos. Pero que va, el hombre. La farmacia Mella. Y está georreferenciado. Es que el hombre se mudó, me dicen que vive ahora por lugares más fríos todavía durante el año entero y se pasa mucho tiempo en Arroyo Frío. Ese es el secreto. ¿Verdad que sí? Ay, sí. Hay un lugar en este país que hay médicos en el extranjero que le dicen a la gente. Ayer amaneció la temperatura en 10. Oye, ¿En Arroyo Frío? ¿En Arroyo Frío es? Sí. Bueno. Bien, Santiago Moquete, presidente de la Fundación del Derecho de la Propiedad en República Dominicana. Ingeniero, tenemos un año con muchos acontecimientos en lo que tiene que ver con tierra, con titulación, con derecho de propiedad, con cuestionamientos que a veces uno no entiende, donde la opinión pública yo digo que han sido los culpables de muchos problemas que tienen que ver con el derecho de propiedad, como el mismo caso de los tres brazos, que cambió una estructura diseñada para resolver un problema de titulación y de tierra, lo ha convertido en un caso jurídico excepcional. No, lo ha puesto en el limbo. Bien, lo ha puesto diferente. Y yo creo que podemos iniciar por ahí. Si nosotros hacemos un recuento de cómo han ido, el gobierno ha ido titulando, se han ido agilizando los procesos de deslindes, ahora tenemos que la meta es obligar a que todas las propiedades se deslinden, prohibiendo cualquier tipo de operación de financiamiento, de traspaso, si usted no ha delindado su propiedad. Háblenos un poco de esto, primero de los avances o no que usted ve durante este 2017 en materia de titulación y de organización del sistema de tierra en República Dominicana. Mira, el organismo de la justicia, rector de los procesos que tienen que ver con la tierra, que es el Tribunal de Tierra, podemos decir que en el año 2017 tomó una medida trascendental para agilizar esos procedimientos de deslinde que estaban muy estancados, que fue el volver al deslinde administrativo donde no hay problema. Ustedes recuerdan que aquí en este programa hablamos de cómo los deslindes se habían hecho sumamente largos y costosos porque todos tenían que ir a juicio. Y eso tuvo mucho que ver con la pérdida de la fe pública de los agrimensores. O sea, ya el agrimensor, un informe de un agrimensor al tribunal diciéndole, mire, yo me di esto, hice esto, y eso es así, y este lindero va por aquí, eso se perdió. Entonces, en el 17 un poco el tribunal retomó eso, con el fin de que los deslindes se agilizaran. Y ahora tenemos, donde no hay conflicto, el deslinde administrativo. Eso primero baja el costo, porque ya no hay que ir a juicio, que ordinariamente el juicio prolongaba en 6, 7, 8 meses, un año, un deslinde. Entonces ahora... Baja el tiempo.
baja el tiempo. Entonces ahora hay las dos un modalidades. Procedimiento más rápido y menos costoso para los deslindes que no tengan problemas. ¿Quién sabe si el deslinde tiene problemas? El agrimensor. Porque cuando el agrimensor llega a medir, encuentra que en el lindero X, Ramón Santos y Michelle tienen un problema. Porque Michelle dice que no es por donde está midiendo el agrimensor. Entonces él debe hacer un informe al tribunal de que en ese lindero hay un problema. Y entonces eso debe ir a juicio para que el tribunal resuelva el problema de ese lindero. Entonces, si no es así, ya se va de forma administrativa. Se va de forma administrativa y pasa rápido. Entonces, fíjate que el devolver un poco esa capacidad al agrimensor es importante. Claro, eso tiene que traer como consecuencia las consecuencias a los agrimensores que violen eso. Porque también todo el sistema, el problema de la impunidad en este país no es nada más un funcionario que se roba unos cuartos. Es que a todos los niveles no hay consecuencia de las cosas malas que la gente hace. Entonces, en ese caso, si se descubre que hubo alguna irregularidad por parte del agrimensor que certificó que eso estaba correcto, entonces ahí va a juicio. Va a juicio, pero ese agrimensor además debía ser, ¿cómo te digo? Sancionado de alguna manera. Pero la ley tiene que prever eso. La ley lo prevé. Leyes regulares del país. La ley lo prevé. Lo que pasa es que la ley pone en manos del CODIA lo mismo que pone en manos del Colegio de Abogados las inconductas de los abogados, y entonces ahí se tapan. Yo he sometido agrimensores al CODIA. No ha pasado nada. No pasa nada. Pero en sentido general, Santiago, puede ser que estemos hablando, queriendo o no, de algunos casos muy puntuales, muy específicos. La regularidad, la generalidad de los deslindes, que ha sido un dolor de cabeza para toda la sociedad. Es decir, tiene aprehensión por un deslinde una persona que heredó un pedazo de tierra, o muchas personas que heredaron una tierra, que quieren tener, ya con la modalidad de ahora que no hay carta constancia, se supone que el proceso del deslinde tiene que estar presente para que salga su título ya definitivo. Tiene aprehensión la persona que vende un solar porque el ingeniero no le paga hasta que el asunto no esté claro. Te lo estoy haciendo de una manera para que tú me lo contestes de la manera que tú lo conoces. Tú andas por ahí caminando y dices, pero mira qué buen solar, ahí cabe una plaza comercial, y ve este terreno, unas cositas que le ponen una tarja, está en proceso el letrero del agrimensor. Ese letrero establece la ley que tiene que decir así. Cuando tú ves eso, en tu mente, ¿qué te llega? 2 años, 1 año, 6 meses, ¿qué? Y en la realidad, ¿qué se toma en sentido promedio? Sobre todo eso, que es lo que más socorrido ahora, porque el que tiene una propiedad quiere tenerla delindada y debe tenerla delindada porque es el sistema. Pero también está el tema de vivienda, construcción, y eso arrastra mano de obra, actividad económica, etcétera. Cuando tú ves un solar así, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahí mismo para que tú me lo... En la Roberto Pastoriza hay un solar que dice, un letrero que dice, se alquila, y otro letrero que dice, esta propiedad está en proceso de deslinde. Aclárale eso para que la ciudadanía sepa qué hacer en cada caso. Mira, el objetivo del letrero es anunciarle a todo el mundo que esa propiedad está en proceso de deslinde, porque a lo mejor Michelle tiene un interés ahí, o yo soy vecino o algo, o tienes una carta constancia que tú creías que era ahí. Para que uno no pueda alegar ignorancia. Para que y quieres comprar también. No, para que tú puedas ir al tribunal y decir, mire, yo me opongo a esto, yo tengo un interés, y entonces tú participes del deslinde. Sobre todo, aquí antes con la carta constancia se hicieron urbanizaciones enteras, 300 solares, y eran 300 cartas constancia, y era muy común que cuando tú ibas donde ordinariamente la compañía tenía un imbécil que era que te enseñaba los solares, que se podía equivocar, y te dio el solar del Michelle a ti, y Michelle está en Nueva York con su carta constancia, y él sabe que ese es su solar. Que dentro de esa parcela él tiene X. Exactamente. Entonces él llega y encuentra que tú estás ahí con una construcción, y encuentra su letrerito que dice que tú estás deslindando. Entonces ese letrero le indica que se está haciendo un procedimiento al que él debe oponerse, porque ese fue el solar que le entregó la compañía.
Por decirte un ejemplo, hay miles de O casos. el pedazo de tierra, lo que sea, Exactamente. la finca. Entonces, ese es el objetivo, eso se llama la publicidad. Y uno de los temas interesantes del asunto de la publicidad es que los que quieren hacer fraude, lo que hacen ordinariamente es vulnerar la publicidad, manipular la publicidad. Entonces, la nueva ley fue más estricto con la publicidad, precisamente para evitar todas esas consecuencias fraudulentas que tuvimos en el pasado. Pero el país arrastra de muchos años de desorden, muchos problemas con respecto a la propiedad. Cuando tú hablabas de sucesiones, aquí hay miles de sucesiones indivisas. El procedimiento es costoso. Hay que hacer una determinación de heredero. Cuando se trata de tierra, entre los sucesorios ordinariamente hay pleitos. En este momento, yo estoy bregando con una negociación de una sucesión que unos españoles le están comprando un pedazo para un proyecto de energía solar. Oye, tenemos 3 meses porque esa sucesión es un grupo matándose, no se ponen de acuerdo. Entonces eso es muy común, sobre todo con familias, diríamos, de esposas múltiples, de un varón que tenía varias esposas y dejó hijos de varios otros. Y eso ordinariamente hay en las discusiones sucesorales, no solo se discute la tierra, se discute si papá me quería a mí que a ti, si te favorece. Es una cuestión, hay que ser abogado, psicólogo y no sé cuántas cosas más. Todo eso entorpece el proceso. Todo eso entorpece los procesos, exactamente. Las ventas de antaño que se hacían con papelitos del alcalde. Exactamente. Entonces hay que ir a los títulos originales, pero ya ese era de uno que se murió, que a su vez tenía problemas. No, y a veces no hay un mecanismo de edad o de tiempo que la autoridad pueda decir, bueno, ya esto es demasiado para atrás. ¿Eso se va a quedar sin deslindar para siempre o habrá alguna forma de que la autoridad pueda tomar una decisión porque la cosa es demasiado vieja? Sí, ordinariamente lo que los presiona a ellos es la necesidad de hacer negocio. Porque entonces tienen la propiedad en el limbo, la pueden usar. Cuando tú dices ellos, ¿a quién te refieres? A los sucesores. Ok. Porque las cosas las pueden usar, pero entonces no pueden disponer de ella debidamente. Ah, bueno, también lo que alegan propiedades antiguas de que una vez eso fue de fulano, entonces a veces llegan a una transacción y ahí se sucede. Y eso los forza a veces a una solución. Las herencias, ¿tienen que ir a tribunales o no tienen que ir? Claro, porque hay que hacer la determinación de heredero. Después que se hace la determinación de heredero, estoy hablando de la parte física. Sí, la determinación de heredero puede ser consensuada y no tiene que ir a tribunal. Eso es un acta que hace un notario en que se ponen de acuerdo en esto, en los puntos. Pero cuando no hay acuerdo, tiene que resolverlo un juez. ¿Qué debe saber ordinariamente una persona que tú aquí con frecuencia encuentras gente diciendo, yo quiero comprar una mejora, quiero comprar un pedacito de tierra para hacer mi casa, o quiero comprar un solar para luego construir mi casa a mi gusto? En sentido general, ordinariamente, ¿qué debe hacer una persona que quiere hacer eso? ¿Qué debe saber para no meterse en rojo? No, lo primero que debe es tener el conocimiento de que quien te está vendiendo tiene la calidad de venderte. O sea, es dueño. Segundo. ¿Eso solamente lo puede determinar un abogado o una persona ordinaria? No, eso inclusive hasta un bucón en el tribunal que entre a la sala de consulta y averigüe los títulos y averigüe la documentación. El otro, esa es la parte legal. Lo otro es la parte física, que el objeto que te están ofreciendo, ese objeto cierto, solar, o casa, vivienda, o edificio que te están ofreciendo, exista en el lugar correspondiente a ese título. En base a la determinación que dice el título. Exactamente. Que no te estén vendiendo aquí y entregándote allí. Y si es carta constancia, entonces, ¿qué debe hacer? Ahí sí debe buscar la ayuda de un abogado. Sí, debe buscar alguien que le haga la investigación de que esa carta constancia corresponde a ese terreno y que no tiene problema con otros tenedores de carta constancia dentro de esa parcela. Es complicadito el asunto. Sí. Entonces ya a partir de ahí tú tienes... Ahora,
yo pienso que en este año se avanzó en lo que a titulación de ilegales se refiere. Tanto los que trabajamos con ilegales que están en terrenos privados, como mi oficina, como los que, el caso del Estado, que el Estado avanzó bastante. O sea, el Estado perdió 4 años en el aprendizaje de esa comisión de titulación, pero ya ellos están acelerando. Fíjate que el caso de los 3 brazos tiene mucho que ver con el entaponamiento que tenía esa comisión. Porque esa comisión lo que descubrió es que en los 3 brazos, una compañía que le compra a una compañía privada del Estado, que es muy diferente, terreno del Estado. O sea, Doinca era una compañía de Corde que tenía activos y pasivos. Esos activos tenían que servir para resolver esos pasivos. Entonces, esos no eran terrenos del Estado. No lo eran, eso eran de esa compañía. No es como de los terrenos que tiene bienes nacionales. Entonces, descubrieron que lo que esa comisión no pudo hacer en 4 años con todos los recursos del Estado a su disposición, lo habían hecho esos privados que tenían 5,000 títulos ahí deslindados y estaban comenzando a venderle a la gente. Entonces, eso llevó a que, conjuntamente con las cuestiones políticas que siempre asoman en estos casos, viniera el famoso lío de los 3 brazos, que prácticamente ha despojado a esa compañía físicamente de los derechos de propiedad de esas tierras. Pero no de los pero no realmente, porque ellos siguen siendo dueños. Eso es un problema que va a estar 10 años en el limbo. Y que el Estado, con esa acción, más que ayudar a la gente de los 3 brazos, ha perjudicado a esa gente. Porque esa gente estaba en vía de... Ya habían 1,000 personas que habían negociado, cuyos derechos ahora están en el limbo también, que habían negociado, que algunos pagaron. Había negociado, pero no le había salido su título. No, sí le había salido porque su título estaba. No le había salido su título deslindado. Pero claro, porque ¿qué es lo que la compañía, lo primero que esa compañía hizo? Sacar los títulos deslindados de 5,000 ocupaciones que vean ahí. Pero el que recibió su título ya a nombre suyo, ya no se puede hacer nada. Bueno, eso es lo real, pero legalmente hay una oposición del Estado a todos los títulos, incluyendo el que yo te traspasé ya. Y no hay interés oculto en eso, fuera de la lambada de la opinión pública, que aquí todo el que va a un medio y dice que están despojándose de cosas del Estado, dentro de ese error que tú describes, porque aquí la gente, cuando habla Estado, cree que Estado es todo lo mismo. Aquí la gente cree que Estado es Banco de Reserva, igual que Instituto Agrario Dominicano, igual que bienes nacionales. Y siempre se ha hablado de eso. Es igual que las compañías de Corde, la mayoría eran compañías por acciones. Exactamente. El Estado aceptó que fueran compañías por acciones y aceptó algo peor a través de los diferentes gobiernos. Que cada vez que esas compañías tenían algún beneficio, ellos retiraban el beneficio económico y los accionistas privados decían, no, déjamelo ahí para capitalizarlo. Entonces después venían a reclamar de que ellos se hicieron dueños de eso. No, es que no había razón. Entonces, exactamente. Nosotros eso tiene un funcionamiento. Que no tenemos ningún compromiso de populismo ni de cosas de esas. Cuando tratamos estos temas contigo, queremos ser lo suficientemente claros y si alguien quiere discutirlo, lo discutimos. Claro. Porque aquí, esta sociedad tiene 2 grandes retos. Uno oculto y un público. El público es que hay que luchar para que se mejore la transparencia en el manejo de las cosas públicas. Y el oculto, que nunca lo toca, es que hay que entender las cosas y darle la razón a quien la tiene en base a la ley, que eso nunca se hace porque no es apetecible, no te da popularidad, no te da rating. Claro, o sea, aquí lo que le da rating a una gente hablar es decir que fue un desastre, que tal empresa, y aquí hay gente que habla de eso como el que tiene un cliché. Por ejemplo, en el tema, y te lo voy a tratar para que tú puedas desarrollar, en el tema de la mayoría de las empresas de Corde, cuando vino el libre comercio, no es igual la administración estatal que la del libre comercio. Comenzó a afectar a todas las empresas. Pero ¿qué pasa? Que nadie quiere hablar de eso. El sindicalismo
que se había entronizado dentro de esas empresas, muy buenos, sindicatos muy buenos, pero en su momento, cuando esas empresas eran muy rentables. Cuando dejaron de ser rentables, esos sindicatos se quedaron con su fuerza y había que darle beneficio aunque las empresas perdieran. Entonces ese rojo permanente de las empresas se le pegaba a los administradores y a la gente que pasaba por ahí. Si tú estabas en Fasaco, por ejemplo, y ya Fasaco no podía competir con la fábrica de sacos de Fersan, de Ferquido, de fulanito, de la empresa privada, entonces Chago Moquete se robó a Fasaco. No, ese Fasaco, lo poco que le quedaba, se lo dieron de prestaciones laborales y de conquista que tenían un sindicato que se formó cuando Fasaco era rentable y había que comprar todos los sacos del azúcar ahí obligados, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero mira, concluyendo con ese tema del otro brazo, cuando el problema comenzó, que hubieron dos diputados que llevaron la voz cantante, que fueron Fidelio de Pradel, mi ex compañero de Castorcita, un hombre que le tengo una gran admiración, un gran luchador, un hombre vertical, honesto, pero con ese sesgo político izquierdista típico, y Fidel Santana. Yo los reté a que vinieran a un debate conmigo aquí en el programa de tu papá, en el programa de Julito. Y también invité a Dante, la gente de la comisión que vinieron, para que debatiéramos ese tema, porque es muy fácil sentarse en un medio y asumir un lenguaje populista de defensa del pueblo, como decimos. Pero hay que ver lo que fue la historia de Corde. Y tal como tú dices, cómo todas esas empresas terminaron en rojo. Y no necesariamente por mala administración. Hubieron muy buenos administradores, pero había un proceso que erosionaba nóminas sobreabultadas, que tú no podías votar a la gente porque eran con militones políticos. No, hubo de todo. Y lo peor es que los administradores designados en esas empresas pasaban a tocar de las conquistas de los sindicatos. Sí, entonces ellos también trataban de que eso se mantuviera. Y fíjate cómo esas acciones populistoides afectan hasta estructuras importantes de la macroeconomía como el Banco Central. Cuando se hizo la capitalización de la empresa pública, se necesitaban 2.000 millones de pesos para liquidar trabajadores. Y se recurrió al CEA para que le diera al Banco Central unas tierras en una zona minera de aquí, que es parte del lío del administrador que salió del CEA. Porque esos terrenos que son del Banco Central, que el Banco Central deslindó, te lo vendió a tercero en una operación donde aparentemente una de las ventas de unas canteras que tienen unas minas coralinas de mucho valor, aparentemente en la operación, la misma gente del CEA se quedaba con la mitad del negocio. Le vendieron a una offshore en Panamá que la mitad de las acciones estaban al portador y que se supone que en una operación como esa tú tienes que ir al vendedor porque ¿por qué tú vendiste eso? Y a un offshore donde la mitad es al portador se supone que son tuyas. Todo eso fue una... Por ejemplo, eso es lesionar al Banco Central, que es la entidad encargada de mantener la economía estable. O sea, fíjate que eso tiene muchas vertientes. ¿Cómo termina el Banco Central siendo dueño de tierras turísticas en Puerto Plata, por ejemplo? Por lo mismo. Hace años. Por lo mismo. Habían unos hoteles allá que por lo mismo, al Banco Central, por deudas del CEA, el Banco Central aportó el capital y le dieron lo que es Playa Dorada. Pero la deuda del CEA era con reserva, ¿verdad? Y se creó... La deuda del Banco Central eran vía el reserva, porque el Banco Central tengo entendido que no presta directo. Bueno, sí, hay instituciones. El Banco Central es la autoridad monetaria y financiera. Okay. El Banco Central no presta directo, pero siempre tiene fondos que son posibles. A través de... Exactamente. Recuérdate que el Banco Central tiene un problema serio que vino del lío de Banintel, que es el déficit cuasifical, que ha ido creciendo. Yo no sé en cuánto está ahora. Ha ido creciendo, ¿por qué? Porque el Banco Central asume Banintel. Claro. Y comenzó a pagarte a ti los intereses de lo que tú tenías en Banintel. Sin haber vendido los activos. Sin haber vendido los activos. Y esos intereses se asumían como una deuda que fue creciendo.
Es casi como lo que era una pirámide de Ponzi, pero hecha por el Banco Central. Claro. ¿Entiendes? Y si todos los eso es lo que se llama el déficit clasifical, son esos intereses capitalizados. Y si todos los activos que vendió, lo vendió como lo que le vendieron a la Escocia, hizo muy poco dinero. Bueno, entonces, todas esas aberraciones son el resultado de situaciones como esa, ¿no? En el tema aquí estuvo con nosotros el director del Instituto Agrario Dominicano y estuvimos hablando de algunos logros que ellos han obtenido, lo que luce una voluntad política para acelerar eso. Yo conozco parte del tema porque bregué en una ocasión con eso y pude observar que habían demasiado tierras que estaban en manos, en los títulos, repartidas hace décadas, pero los títulos estaban a nombre de los antiguos dueños no pagados, en su mayoría porque Balaguer tenía hasta que no se pague no hay posibilidad de titular. Ellos han pagado, parece bastante, o han compensado, ellos han hecho algo porque son miles de títulos, incluso tienen una entrega masiva próximamente. Entonces yo pregunto esto y te traigo el tema, porque qué bien se siente un parcelero que ha tenido un papelito del Instituto, timbrado del Instituto Agrario Dominicano, que solamente le ha servido para buscar en el Banco Agrícola probablemente un 10% de lo que necesita para trabajarla o un 20%, pero que ya al recibir su título ya tiene una propiedad. Bueno, hay una contradicción con la parte original social que se hizo, que se quiso establecer algunas trabas para que el individuo no saliera de esa parcela como un patrimonio, sino que fuera un patrimonio, bien de familia se le llama, es el término. Sí. Pero eso lo levantan. Sí, eso siempre, la ley estableció que hasta un juez de paz podía decir que había precariedad económica, sí. Y en ese caso, entonces, todo el mundo cayó en precariedad económica porque en la medida que han ido creciendo los costos de producción, ya ni el Banco Agrícola ni nadie, bueno, en medida que nos fueron imponiendo medidas, porque antes se hacía y el Banco Agrícola se las arreglaba para buscar su cuarto, para financiar a sus parceleros. Pero vamos a suponer que no, que ya el dinero no daba. Entonces, ya eso contradice la parte social de antes y ya nadie, los que podían defender eso están muertos como para defenderlo, con el peso del liderazgo. Sí, ya no están vivos, eran los líderes. Sobre todo, eso fue una idea de Balaguer. ¿Por qué? Recuérdate que el mundo emocional de Balaguer se forma en la década de la Revolución Soviética, que fue hubo una ola de estatización y de que el Estado era importante y que el Estado... Claro. Bueno, y exactamente. Las revoluciones se hacían precisamente por el tema de la tierra. Entonces, Balaguer, siempre teniéndole miedo a que se revirtiera el proceso de reforma agraria, estableció en la ley 145 que las parcelas no eran vendibles. Sí. Recuérdate, tú igual que yo trabajamos te la ponían en China. Trabajamos en el Instituto Agrario, pero eso se convirtió en una aberración porque entonces venían los famosos saneamientos. Porque los saneamientos no eran más que tú ibas a los asentamientos, determinaba que Juan vendió a Pedro y entonces íbamos y sacábamos a Pedro, que a lo mejor era un buen agricultor, que además dio su dinero. Y además tenía dinero para trabajarla, sí, porque a lo mejor el otro lo vendió por sinvergüencería o por precariedad. Exactamente, entonces volvíamos a sacar a un hombre productivo para traer otro vago de lo que recomendaba el senador, que recomendaba el diputado, que andaba detrás del fundillo del político de la zona. Entonces, vivíamos reproduciendo una estructura agraria con vagos que no trabajaban. Y el presidente Balaguer le puso mucha oposición para convencer a Balaguer de que permitiera la comisión de titulación. No fue tarea fácil. Sí. Yo te lo digo porque incluso yo fui que redacté el decreto, el borrador. Pero el presidente Balaguer, cuando se dio cuenta de eso que tú estás diciendo, comenzó a insistir para que los proyectos fueran colectivos, que ahí es más difícil. Ahí entro yo a Reforma Agraria con Fran Rodríguez, porque nosotros fuimos los que desarrollamos sobre todo el gran proyecto Isura. Ese proyecto colectivo, que ahí sí es difícil, sí, porque había que venderlo completo. Sí, pero hubo otro problema ahí, que entonces 3 trabajaban y 25 vagos jugando dominos recibían beneficios. Tenían que recibirlo. Entonces ahí es que viene que Jorge Blanco plantea el asociativo, que era mantener
el pedazo de tierra aparentemente colectivo como propiedad de la comunidad, pero que cada cual tuviera su parcela y cada cual pudiera vender por su parcela. Exacto. Que ya no fuera un solo proyecto. Y el asociativo también generó otras aberraciones, aunque a lo interno de los asentamientos se superó el problema de los vividores, sobre todo los líderes ordinariamente, que nosotros lo llamábamos los sobacos ilustrados, siempre con un folder aquí en el sobaco. Sí, era un líder rural. Teorizando. Un amigo mío lo decía un faculto. Sí, eso. Entonces, fíjate que ese proceso también fue un poquito aberrante. Yo creo que lo mejor es eso, que tengan su título. Y que tú le vendas al que te dé la gana, porque el que compra tiene que poner a producir. Y yo creo que le cuesta dinero. Y yo pienso que lo mejor en su época, cada cosa es buena en una época. Claro. En su época, si con la cantidad de asentamientos que se hicieron y en la forma que se hicieron, se hubiera armado un caos, que los propietarios iban a volver a reclamar su tierra otra vez. Porque otra cosa que te digo, Balaguer entendía que muchas de esas tierras que él recibía fueron adquiridas de manera medio fácil y entonces decía, no se la quería pagar por eso. Bueno, eso era porque Balaguer era un tramposo en eso. Sí, claro. A los ingenieros le decían. Pero no era un tramposo con el que la había adquirido, porque déjame decirte, no había forma de adquirir 20, 30 mil tareas de que trabajando. No. Muchas veces se compraban por bajo precio, pero muchas veces se cercaban. Acuérdate que la colonia era la capacidad de cercar que tú tenías con los hijos. Ramón, hasta la muerte de Trujillo, en este país la tierra sobraba. Sí, pero acuérdate que en los tiempos de la reforma agraria llegó un momento a producir un 51, un 55% del arroz. El arroz, sí. Óyeme, y la gente que nos está oyendo a nosotros muchas veces no tiene idea de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que un productor arrocero que yo conocí trabajando en una empresa privada, vendiéndole fertilizante, digo, pero este hombre sí tiene tierra. Y me dice un tipo, usted no sabe que a este le quitó Balaguer 75,000 tareas. Oye, y coger los trabajadores de ese hombre y hacerlos dueños de un pedazo de tierra, eso no era un flycito al queche. Por eso fue que lo desarmamos. Por eso Reforma Agraria pudo seguir produciendo ese porcentaje, porque la tecnología la tenían esos trabajadores que se quedaron ahí. No, y hay cultivos que la tecnología no es tan compleja, sino que vale mucho la experiencia, y ellos eran los que trabajaban, ellos eran los que fangueaban, ellos eran los que sembraban el arroz. Pero desde el punto de vista social, es una verdadera revolución. Sí. Cuando aquí se habla, por ejemplo, de revolución educativa, en el tema, yo la veo más la revolución educativa, porque yo diría actualización. La veo más desde el punto de vista de la oportunidad que se le da a los ingenieros para que construyan, un infeliz construya una obra de 40, 50 millones de pesos. Pero cuando tú hablas de que una persona que echaba días, que tú sabes a cómo se pagaban los días, por debajo de 50 centavos en aquellos tiempos, que el dinero rendía más, lógicamente, pero era mucha miseria. A decir, no, usted es propietario de esta parcela, usted tiene aquí, si es ganadera, 200, y si es de arroz, tiene 50 tareas de arroz. Todavía 50 tareas de arroz. Es un predio considerable para una gente de clase media. Y después Balaguer le integró las factorías, pero exacto, las factorías fueron un fracaso. Sí, de ese tema hablamos aquí ya. Incluso fue ya del 86 en adelante el tema de la factoría, pero que había un conato no de revuelta, sino de cualquier cosa en el sector reformado era una cosa grande, porque era una cosa inmensa. O sea, estamos hablando de que los principales productos, Marcela, del país, la mitad lo producía la reforma agraria. Wow. Y la otra mitad la producía el sector privado. Entonces, cuando el presidente iba a los campos... Pero también el gobierno era un gran productor. Sí, lo que pasa es que habían unos cuantos proyectos. Los enemigos de reforma agraria decían a qué costo. Sí. Porque también es verdad que lo producían, pero se le preparaba la tierra. Había muchos subsidios en el medio. Pero ve al Banco Agrícola y busca los récords para que tú veas que el porciento de los que no pagaban era muy bajo, en zonas demasiado limitadas, como el caso de Nagua. Pero la mayoría de la gente que estaba en La Vega y en Cotuí, hay gente que exhibe con orgullo, que tiene 36, 40 préstamos en el Banco Agrícola y nunca le ha dejado de pagar, que son clientes A del sector reformado. Entonces, cualquier cosa sobre ese sector era importante. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Balaguer del 86 comenzó a ir, en vez de los domingos, los jueves al campo.
Y entonces cuando iba a la zona arrocera la gente le pedía que nos den una factoría, que los molineros no están explotando. Entonces eso lo creía la opinión pública y lo creía Balaguer y lo creía todo el mundo, que era una verdad media, porque realmente el ser industrial de arroz no es una cosa que se improvisa de la noche a la mañana. Entonces tú pasar de ser parcelero asociativo a administrar una factoría es muy diferente el tema que a sembrar. Entonces se le dieron 28 factorías a los productores en el mejor interés de que ellos manejaran su propio arroz, porque el sector privado tenía la otra mitad. Pero de todas esas me enteré por el director del IAD que estuvo aquí que solamente quedan 3 o 4 que han sido las que han funcionado porque tenían capacidad administrativa y ya eran organizaciones maduras. Es así. Saliendo un poquito de la reforma agraria, me gusta esto porque nosotros tenemos aquí los viernes también, como hablamos de consumidor y agropecuario y algo de sentido común, ayudar a la gente a que entienda. Aquí hay generación de personas que tienen 50, 60 años que no conocen ese tipo de cosas, que no saben que cuando tú oyes decir reforma agraria no tienen ni la menor idea de lo que es. Jóvenes con 41, 42 años. Es que ya no suena como en nuestro Exacto. tiempo. Entonces es conveniente que ellos tengan una idea. Por eso es que hay tanto problema con el tema de los defectos de los gobernantes anteriores y de las virtudes. Como no le han enseñado nada más que los defectos, entonces no conocieron las virtudes, entonces no pueden hacer ninguna comparación. Por eso no quieren que sea candidato nadie. Y nosotros somos, yo decía en el tema que nos ocupa ahora del tema de los Trujillo y de la cosa, que los culpables de que se esté hablando de eso somos nosotros mismos, porque si la democracia no ha podido dar una respuesta a muchísimos detalles, por ejemplo, yo comentaba el otro día con Michelle, creo, digo, cuando Trujillo tú veías a un policía raso o un guardia raso y te podía ver la cara en los zapatos, ¿por qué eso no es así todavía? Si iba sucio al cuartel, lo trancaban. Sí, ¿por qué eso no es así todavía? Porque tú te puedes ver la cara en los zapatos de cualquier policía de Estados Unidos, de cualquier estado. Sí. Y, en las cosas donde usa el revólver, la canana. Entonces, hay cosas que no tenían por qué desaparecer con la dictadura, que nosotros no ocupamos, lo de la democracia, lo que formamos de que no ocupamos de que perdieran. No, pero yo te voy a dar un tip de la era de Trujillo en el sector educación, que era muy buena. En el Juan Pablo Duarte, que se llamaba Liceo Presidente Trujillo, cuando yo ingresé, muerto Trujillo, acabando de morir Trujillo, porque yo cumplí ya 70 años. Y yo ingresé... No digas así, tú dices, yo cumplí 50 hace 20. Déjame decirte, oye, mejor. Los mejores profesores que después me dieron clase en la universidad, me dieron clase en el Juan Pablo Duarte, en el Liceo Presidente Trujillo. Y teníamos que ir con corbata. Sí. Así tal como se inspeccionaba en el ejército a los guardias, exacto, nos inspeccionábamos la corbata bien puesta, porque eso generó una generación de gente que se preocupaban por el vestir, por andar bien. Pero esta sociedad no se ha ocupado de hablar de eso. Yo creo, mira, cuando se habla de Trujillo, hay que dividir a Trujillo en dos. Trujillo posiblemente ha sido el mejor gobernante que tuvo este país, con el desorden que era este país en el 30, y lo que ese hombre logró ya en el 40, o sea, en 10 años, hacer de este país. Ahora se habla de seguridad social. Lo llenó de canales. Se habla de seguridad social, antes se hablaba de gavillero. Ahora voy a decir algo muy aberrante y que probablemente el que me está oyendo me va a calificar de un monstruo. Vamos a caer presos. ¿Tú crees que este país, si tú quieres organizarlo mañana, se puede organizar sin que muera mucha gente que quiere vivir haciendo lo que le da la gana y haciendo desorden? O trayendo droga. Vamos a poner... Vamos a ponerle que caiga preso. Bueno, yo no sé, que caiga preso, pero también... Pero que quede en libertad. Pero también en Estados Unidos, que es la mejor democracia del mundo, según dicen, hay pena de muerte. Claro. No, la fueron desmontando en la medida que no fue necesaria. Pero la medida que fue necesaria estaba casi exactamente. Entonces, lo que se dice de Trujillo, en principio, son básicamente las muertes, que luego se convirtieron en generalizadas. Yo pienso que en principio posiblemente era el que... Hay dos subetapas ahí, de Yoneave para acá y de ahí para atrás. Exactamente. Porque son dos cosas distintas. Entonces, pero si tú coges y ranqueas los gobiernos que han habido, el otro gobierno muy positivo para el país, que también fue muy terrible, fue Lili.
Claro. Por ejemplo, el haber desmontado los ferrocarriles que hizo Lili fue un retroceso para este país. Hoy pudiéramos cargar, uno de los grandes problemas con las cargas y Fenatrano y todo ese lío que tenemos, lo dejó resuelto Lili, que eran los ferrocarriles. Estamos tratando de hacer un ferrocarril nacional. Exactamente. Entonces, fíjate que esos gobiernos que se califican y que yo conocí de muchacho, todo lo malo de Lili, la papeleta de Lili, los crímenes de Lili, pero en mi vida adulta, cuando me pongo a leer, encuentro que Lili fue un gobernante extraordinario que hizo cosas extraordinarias. Claro. Entonces, siempre pasa eso. Entonces, yo creo que lo que hay que poner la historia en su contexto. Claro, claro. Lo bueno y lo malo. Cada cosa. Exactamente. Cada cosa en su momento. Yo creo que es hora de que hagamos una pequeña pausa, ¿sí? Si usted lo permite. Y entonces retornemos de nuevo con Santiago Moquete. Y antes les quiero contar un secreto. Don Ramón tiene una camioneta que siempre se ve lindísima. ¿Pero por qué? Porque siempre después de cargarla y ponerle todos los productos agropecuarios que puede, pasa por Trovasa. Nunca llega a su casa con el carro sucio. ¿Por qué? Porque Trovasa es el mejor lugar para mantener como nuevo su vehículo. Lavado, engrase interior, cera, brillado, lavado a presión y todo lo necesario para que su vehículo se mantenga como nuevo. ¿Dónde? En la 27 de febrero 349 en Santo Domingo, en el teléfono 809-566-4313. 20 años de experiencia, por supuesto, ¿verdad? No se improvisan. Bien, vamos a continuar con Santiago Moquete unos minutos más. Siempre es fascinante hablar con Thiago porque es de todo, de todo, de historia y de todo. Santiago, concluyendo con el tema ya de tierra, ya hemos hablado del tema del CEA, del tema de los tres brazos. Mira, hay un tema que me gustaría no dejarlo pasar del año, que es la oficina del abogado del Estado. La oficina del abogado del Estado es el lugar donde el propietario que le ha sido violado su derecho va a pedir asistencia. No está funcionando bien. ¿Para qué se necesita se están haciendo eso? muy largos los procesos. Hay muchas opiniones diversas. Cada procurador asistente del abogado del Estado tiene una idea diferente. O sea, no hay como una línea clara y precisa que establezca un procedimiento rápido para un propietario que le invadieron, que está reivindicando. ¿Para qué, en sentido práctico y que el pueblo lo entienda, los televidentes, para qué se necesita el abogado y cuándo el abogado del Estado? Esa figura. Me voy a ir un poquito atrás. Te voy hablando para lo que era, pues yo no sé ahora si es necesario. Me voy a ir un poquito. Cuando el legislador estructuró la primera legislación de tierra, años 20, que se creó el Tribunal de Tierra, así como los tribunales ordinarios tienen un procurador, lo que llamamos un fiscal, que representa los intereses del Estado, en el Tribunal de Tierra se creó ese fiscal, pero no para representar los intereses del Estado, sino para representar los intereses de los propietarios, para representar el derecho de propiedad. Marcela tiene un solar y el señor Ramón Santos viene y le ocupa su solar, y esa violación a ese derecho de propiedad de Marcela, tiene un procurador que debe resolver ese problema, que se llama abogado del Estado. Ella se dirige al abogado del Estado y le dice: mire, el señor Ramón Santos me ha ocupado mi terreno. Entonces ese procurador implementa un procedimiento que los americanos en aquella época le llamaban un fast track, que era un procedimiento rápido. No había que ir a juicio, no había que perder tiempo en los tribunales para resolver ese problema, sino que simplemente ese procurador te cita y te pregunta: ¿por qué usted ocupa ese? Entonces tú dices: no, es que yo también tengo un título ahí, o ella me vendió, o me alquiló.
Pero si tú no tienes ninguna respuesta que dar, ese procurador debe darte 15 días para que te salga. Tú no te sales. Esa fue la figura tradicional del Exactamente. Tú no te sales. Una orden de desalojo y ya, remitida a la policía. ahí tú estás en posesión. Entonces ya la policía va, te saca y pone a Marcela en posesión. Ese es el papel. Pero Bueno, eso se convierte en sumamente largo, tedioso, porque también se mete la política. Tú sabes que No, en no, y esta el ciudad... abogado del Estado me imagino que no quiere tomar una decisión que judicialmente se la puedan tumbar después. Sí, pero no se la tumban judicialmente porque él se asegura que Marcela tenga ese derecho en contra tuya. Eso es lo primero. Claro. Ella le lleva su título. Y ahora te piden algo más, te piden una certificación del registro porque el título puede ser falso. Ok, una certificación. Pero es un procedimiento rápido que ahora se ha convertido en largo, tedioso, lleno de cítamelo otra vez, porque además... ¿No será que hay mucha demanda? No, te voy a dar un dato que te va a dar idea de lo que pasa. Esta ciudad donde tú vives tiene un 60%, o sea, de cada 10 solares, 6 están ocupados por ilegales. De cada 10, 6. 6. Pero eso es El demasiado. 60%. No importa que tú tengas... ¿Tú quieres que te comience a decir? No importa que tú tengas 50 años ahí, tú te hablas de... Tú eres ilegal. Ilegal. Porque Tienen 60. eso no es tuyo. Por ejemplo, los ocupantes ilegales en los minas entraron a los minas, vivo Trujillo todavía. Eso, y Trujillo tiene de muerto ¿cuánto? 60 por ahí. Entonces, pero esa gente nunca van a ser propietarios porque están en terreno privado. ¿De quién son esos terrenos? No, de muchísima gente. De los vecinos, de esa gente. No, los vecinos no tienen en los minas, no. Okay. Los vecinos son toda la parte norte de la ciudad, que tienen más porque los terrenos de los vecinos se ocuparon estando Trujillo vivo. Las ocupaciones en terreno de los vecinos están cerca de los 100 años. Okay. Capotillo, 24 de abril, todo eso es Vicini. Okay. Pero ya tú estás viendo la magnitud de que tú tienes áreas de la ciudad que tú puedes ir viendo por barrio, los Minas, los Frailes, sean zonas enormes que están totalmente ocupadas ilegalmente. Ahora, yo le planteo al abogado del Estado que lo que él debe apoyar a proyectos como el que yo manejo, que los propietarios me entregan los títulos. Ven, ayúdame a titular a esa gente y la única manera es que tú lo llames y le digas, miren, le van a dar el financiamiento, le van a dar el título. Entonces, entren por ahí, no se hagan desalojar, porque la única manera que ellos entienden es cuando le tienen el policía para el desalojo. Si él asumiera ese papel, él contribuyera a resolver el problema sin tener que desalojar. Pero el papel que hacen es todo el contrario, es dificultar el desalojo, entendiendo que están protegiendo a esa gente y no están protegiendo nada, están perpetuando el problema. Es un problema complejo y político, pero sí, otro día tendremos que analizarlo. Gracias, Santiago, por todo este derroche de sabiduría que le hemos puesto en manos de los televidentes a través tuya. Siempre mantente cerca para que sigamos con estos temas, que son muchos. Gracias por estar con nosotros. Queremos invitarte a que te quede ahí por un pequeño, ligero comentario final que yo quiero tener, porque estamos en la fiesta de Navidad y eso no es óbice para que le prestemos atención a las cosas importantes que están pasando, ¿no? Además de los problemas mundiales, hay problemas que son locales. Hay un tema que lo tocamos muy por encimita, que fue el tema de Trujillo. Y yo quiero añadir a ese tema, que es una lástima que en este país nosotros, lo que se supone hemos sido sustentadores de la democracia, tengamos que permitir un clima en el que germine con mucha facilidad cosas como la de Trujillo. Y yo diría incluso hasta la del propio Balaguer, que tenía, a mi juicio, tenía un % más alto de cosas buenas que malas, pero ese es mi juicio, que yo pido que me lo respete. Porque nosotros, la gente que participó en la terminación de la dictadura, yo entiendo que pudieron haberlo hecho algunos motivados por darnos la libertad, pero muchos de ellos se conformaron con cobrar lo que le correspondía con el cambio de gobierno.
posiciones diplomáticas, todavía muchos están en el poder. Y entonces, cuando la gente cobra, cuando la gente se desaficha, cuando la gente ejerce el poder a consecuencia de un cambio, no se mantiene lo suficientemente firme en el descrédito de lo que participó. Entonces ahora se sorprende cuando se aparece un tipo dando una rueda de prensa que va a ser un candidato que quieren hacer un partido. Si usted lo hizo para que este pueblo hoy fuera libre, ¿por qué usted no se mantuvo diciéndole a la ciudadanía las cosas por las que usted luchó y se cerró la boca y cogió todas las posiciones que le dieron? Porque ya lo otro no gobierna, ya Trujillo está muerto, ahora lo que nos toca es a nosotros. Y entonces los presidentes habilidosos, sobre todo Balaguer, a la gente que sufrió mucho cuando Trujillo, como es lógico, se lo sumaba metiéndolo en posiciones importantes. De la muerte de Trujillo para acá, la mayoría, una gran parte de la gente que luchó, viendo todo el periodo, que no vamos a tener el tiempo para describirlo, o se destacó en la revolución, o se destacó en la muerte de Trujillo, o se destacó en alguna lucha, y de una manera u otra, las generaciones que han ido gobernando le han ido dando lo que le correspondía en términos de la lucha que hicieron. No a todos, porque algunos lucharon en las dos, participaron en la de Trujillo, participaron en la revolución y no han cobrado. Pero aquí la mayoría de la gente ha recibido un trato, no solamente el trato, sino un trato especial, que se lo han otorgado los gobiernos de Balaguer, de Jorge Blanco, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández. La última rama izquierdosa que salió premiada fue la del PLD. La de todos esos muchachitos de PLD que eran cuando la dictadura con respaldo popular que propuso Juan Bosch, y ese izquierdismo que se quedó. ¿Te acuerdas que la boina era el símbolo que cubría la cabeza? La boinita morada. Que ya jamás ha aparecido. Yo, por cierto, voy a buscar una para coleccionarla, no se vaya a quedar por ahí. Entonces, lo que quiero significar es, finalmente, que en otro programa vamos a ampliar un poquito más sobre esto, y quizás invite a Santiago para que hablemos de eso. Nosotros, la sociedad dominicana, de la muerte de Trujillo para acá, de la revolución para acá, y de todas las cosas malas que le pasaron, incluso de los propios que sufrieron cuando el gobierno de los 12 años, no han dedicado el tiempo suficiente a concientizar a la nación sobre los daños de esos gobiernos. Ocasionalmente, con un mortuorio, en una misa, dicen 2 o 3 palabras, pero sí se han ocupado de ejercer, algunos con éxito y otros a fortuna, en las posiciones públicas que los diferentes gobiernos le han otorgado. Así pues, que lo dejo con esta reflexión. Esperamos que el próximo viernes estemos juntos de nuevo. Si Dios no sé lo si hay permite. vacaciones, Marcela, tú que diriges esta No, orquesta. para nada. Aquí no hay vacaciones. Seguimos trabajando, síntesis, siempre presente. Lo que sí les quiero recordar antes de terminar el programa de hoy, que comienza mañana y pasado Revolteado Weekend. Lo esperamos allá. ¿Cómo se llama? Revolteado Weekend. ¿Dónde es? Es en Media Cancha, ahí lo vemos, 16 y 17 de diciembre. Recuerden, pueden ir con niños, va a haber juegos inflables, va a haber comidas, va a haber músicas, ahora le explico. Va a haber música, va a haber diversión, va a haber sorteos, puede ir con la mascota, con la abuela, con los niños. Va a ser un fin de semana familiar. Revolteado Weekends en la Media Cancha. Recuerden, van por la Kennedy, cuando llegan al supermercado Carrefour, doblan a la derecha y luego un poquitico más adelante se van a dar cuenta a mano izquierda está la Media Cancha, que son unas canchas de fútbol que en este fin de semana van a servir de casa para el Revolteado Weekend. Así que va a ser una fiesta de la familia donde ustedes no pueden faltar. Cuando tú hablas de términos revolteados, a mí me da algo como huevo. ¿Tú ves? Exactamente. Entonces, bueno, eso sí, yo fíjese el tiao es un huevo frito. Exacto. Tiao es un huevo frito, así que ahí lo tenemos. Ahora nosotros por ahora vamos a desayunarnos allá en Trovasa, que hay una... ¿De verdad? Sí, en el food show, ahí Ah, todas esas bueno. comodidades, y de paso ahí la vamos... sí, porque yo le sé damos que una usted, su higienización camioneta siempre está blanquecita. Y la jipeta de Chago, que viene de Jarabacoa. Sí, también del de Arroyo Frío. Nos vamos para Trovasa.
calabaza y nos vamos para nuestra casa. Hoy es viernes y mañana sábado. Y el cuerpo lo sabe, claro que sí, y revolteó weekend en la media cancha este fin de semana. Besos a todos, gracias.